el tema del año, para que lo recordemos todos, es imítame, porque yo imito a Cristo. Y el tema de nuestra serie que estamos actualmente desarrollando, que la iniciamos a finales de octubre, me parece, es padeciendo para aprender obediencia. Padeciendo para aprender obediencia. Y para hoy el tema es porque para ello fui elegido. Porque para ello fui elegido. Y yo no me imaginaba que yo había sido elegido para obedecer. ¿Usted se imaginaba eso? ¿Qué dice que había sido elegido para mandar? ¿Cuántos predicadores he oído yo que dicen, nosotros somos cabeza, no cola, hermano? Dando a entender que nosotros mandamos, no obedecemos. Claro, eso tiene otro contexto, tiene otro sentido y tiene otra aplicación. Pero ahora vamos a aprender que fuimos elegidos para obedecer. ¿Y cómo vamos a aprender obediencia? Pues padeciendo necesidad, como hemos estado hablando en estas semanas. Así que le invito a que tome su Biblia, así con cariño, con amor, y le diga, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y poder. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, But that person can continue that child in the knowing. cuando llega diciembre ya el volumen se va agotando, la batería se va. Deberíamos de ir hacia arriba siempre, pero a veces porque no nos recordamos bien, ¿verdad? Pero no hay problema. Vamos ahora a la escritura, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Poca la asistencia, corta la alabanza y corto el pasaje para predicar. Ahora solo esperamos que el mensaje sea corto, no se los puedo prometer, ¿verdad? Pero esperemos que todo vaya corto, porque tenemos cosas que hacer también, ¿verdad? Importantes este día. Primera de Pedro 1, 2, y cuando le cuente se pone de pie. Por mera referencia voy a leer el 1 y el 2 para que tenga sentido lo que estamos leyendo, pero el mensaje va a estar basado en el versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Si usted quiere leer conmigo, Reina Valera de 1960 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de nuestro Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué lindo escribía el apóstol Pedro. Siéntense, mis amados hermanos. Pues la noticia aquí esta mañana es que hemos sido elegidos por la presciencia divina para ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe y de nuestra esperanza, por la cual nosotros estamos aquí, por la cual nos mantenemos firmes ante cualquier situación, por la cual permanecemos fieles a Dios. Eso es una afirmación muy fuerte, muy contundente, muy dura, que debemos movernos hacia una actitud apegada al propósito de Dios. Nosotros debemos tratar de mantenernos en la línea del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y lo digo ahora en sentido general, como personas salvas, como personas que conocieron a Jesucristo y que van a la vida eterna. Así es como nosotros debemos mantenernos, porque en esta vida, ya saben, vamos a enfrentar todo tipo de situaciones, algunas buenas, otras no muy buenas, otras malas y otras bien malas. Pero en medio de todo eso, nuestra fe nos debe mantener a flote. Siempre me gusta pensar en la imagen de Noé.
después de que construyó el arca y empieza a llover, cosa que nunca se había visto en el mundo, que lloviera. Antes dice que la tierra era irrigada por un vapor que venía de abajo, y así era como crecían las plantas, los árboles y todo, pero nunca había llovido así como nosotros conocemos la lluvia. Y se dejan venir los cántaros de agua, y entre más llovía, el agua iba ascendiendo el nivel del agua, inundando todo, las casas, todo, hasta que fue quedando, hasta los árboles incluso fueron quedando ocultos por el agua. Pero ¿qué pasó con Noé y su familia y el animalero que iba con ellos? Entre más el agua subía, ellos subían más sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que mantuvo a Noé en su fe? Su obediencia a Dios. Si él hubiera tenido fe, no hubiera obedecido a Dios. A pesar de que lo trataban de loco y lo maltrataban y lo insultaban y se burlaban de él, se mantuvo fiel a Dios, obediente. Y si él no hubiera obedecido, hubiera perecido junto con todos los demás. Así es como nosotros debemos mantenernos. ¿Por qué? Porque para ello fuimos elegidos, dice este pasaje. Así que conforme avanza este ciclo, y ya estamos cerca del final, hermanos, traemos a escena este versículo tan maravilloso que nos muestra de forma directa, pero muy sensible, que debemos vivir en obediencia delante de la presencia de Dios. Pregunto, ¿cuántos hijos hay aquí que todavía viven bajo la cobertura de sus padres? Levanten su manita. Aunque ustedes ganen más que su papá o su mamá, pero levanten su mano si están bajo la cobertura de sus padres. Les pregunto, ¿ustedes obedecen a sus padres? ¿Los obedecen todo el tiempo? O a veces sí, a veces no, como las luces intermitentes de los carros. Le dice un amigo al otro, mira, ayúdame a chequear las luces intermitentes de mi carro, yo me voy a subir y las voy a encender, y vos me decís si están buenas o no. Y entonces el amigo se pone y empieza a ver la luz. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Él no sabía de carros, sabía menos que yo. Pero a veces obedecemos y a veces no al Señor. Nuestra obediencia debe ser permanente, debe ser fiel, debe ser constante, porque para ello fuimos elegidos en su perfecta y maravillosa voluntad, dice el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, el cual es digno de toda mi admiración, porque siempre digo, cuando Dios usa a una persona que no tiene muchos estudios, eso quiere decir que la usa al doble, la usa más que alguien que tal vez fue preparado, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Pedro fue muy usado por el Señor. Entonces, cuando vemos este versículo, el 2, que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es parte del saludo que el apóstol Pedro está dando a quienes, a los creyentes. Pero ¿qué creyentes? ¿Qué cristianos son el destino de la carta de él? En el verso 1, y por eso también lo leí, dice, a los expatriados de la dispersión que estaban unos en el Ponto, otros en Galacia, otros en Capadocia, otros en Asia y otros en Bitinia, es decir, estaban regados por todo el mundo conocido entonces. Y vale la pena decir, mencionar que en ese tiempo el continente que dominaba en cuanto a presencia en el mundo, en cuanto a habitantes y probablemente en cuanto a desarrollo era Asia. Ahora sabemos que son otros, aunque también Asia no se queda atrás, siempre está ahí presente, pero estaba dirigido a todos aquellos cristianos gentiles que no eran necesariamente judíos, pero que habían creído en Cristo y que por su fe tuvieron que salir de Jerusalén y fueron dispersados y fueron a parar a diferentes lugares. A ellos que fueron expatriados, que fueron sacados de su patria.
pero que seguían perteneciendo a una patria poderosa, a la mejor patria posible, la patria celestial. Entonces nos dice este versículo 2, a estas personas de la cual hoy día nosotros formamos parte, porque nosotros también somos gentiles creyentes en Cristo Jesús. Y el otro día les decía que entonces la escritura bíblica en el principio hablaba de gentiles simplemente los que no eran judíos, pero luego ya en el Nuevo Testamento también gentiles se aplica a personas que no conocen a Cristo. En ese sentido nosotros ya no somos gentiles porque nosotros ya creímos en Cristo. En otras palabras, hay gentiles por nacionalidad y hay gentiles por adopción. Me doy a comprender. Entonces, mis hermanos, fuimos elegidos en la eternidad. Es lo primero que afirma nuestro versículo 2. La primera parte del versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elección. ¿Qué es elección? Es el acto mediante el cual se discrimina o se aparta, entre otras cosas, objetos o personas, para tomar a aquello que ha sido elegido, aquello por lo cual se inclina la persona que está haciendo la elección. Eso es elegir. Dentro de todos ustedes, vamos a poner como él, yo voy a elegir 10 personas que me van a acompañar a almorzar hoy al mediodía. Entonces, como aquí hay más de 10, yo tengo que discriminar, a unos sí, a otros no. Lo que no les dije a ellos es, a los 10, es que ellos van a ir a almorzar conmigo, pero ellos van a pagar. La elección es eso, hermanos. No todos entran en una elección. Y nosotros, si entramos en la elección divina, elegidos por Dios desde la eternidad. Y ese es un dato muy importante. Desde la eternidad quiere decir que ni mi papá ni mi mamá se habían conocido. Mucho más atrás todavía, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, ni mis bisabuelos, diría la Chilindrina. Hasta allá donde empiece su árbol genealógico, ahí no había nada todavía. Y Dios ya había pensado en mi hermana Chusita. Dios ya había pensado en hermana Colina. Y en cada uno de nosotros eligiéndonos desde la eternidad pasada. Pero ¿basado en qué? Basado en su presencia, que eso no lo tienen todos, eso solo lo tiene Dios. La presencia, ¿qué es la presencia? Nosotros normalmente hemos oído hablar de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia, mis hermanos? Dilo sin pena fuerte, Zairita. Voy. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Yo solo estaba pensando en... La omnisciencia es el conocimiento absoluto que Dios tiene de todas las cosas. Todo, nada se le escapa a Él todo lo sabe. Lo que está en lo más recóndito de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo en este mismo instante, Él todo lo sabe. Lo que ha sucedido y lo que sucederá. Es la omnisciencia. Pero dentro de la omnisciencia, según mi comprensión, entra lo que es la presciencia, que tiene que ver solamente con el conocimiento anticipado, con el conocimiento futuro. O sea, la presciencia, en otras palabras, es una perfección divina mediante la cual Dios tiene conocimiento anticipado de las cosas. Entonces, cuando dice que nos eligió según su presciencia, está diciendo que nos eligió porque Él sabía de antemano quiénes éramos y cómo procederíamos al encontrarnos con su salvación. Y eso que no todos fuimos mansas palomas para el Evangelio. A ver, hagamos un ejercicio, hermano. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesucristo en la primera oportunidad que les presentaron el plan de salvación? Levanten la mano. A la primera, hermano. Amor a primera vista. Hermana Telma.
¿De cuántos cabemos aquí? ¿Cuántos hasta la segunda le dijeron que sí a Jesús? Nadie. La tercera, cuarta, quinta. Después de un montón de veces usted le dijo que sí a Jesús. Ahora levante su mano. Y hay quienes todavía no lo han recibido. O sea que podemos entrar en el día del amigo aquí, hermano. Si usted ya recibió a Cristo y no levantó su mano en las primeras, tendría yo que entender que después de varias, como me sucedió a mí varias veces el Señor me habló por diferentes personas, mediante diferentes situaciones, hasta que al fin entendió esta cabecita dura de que era la voz de Dios y que era importante y que era imprescindible que yo correspondiera. ¿Y por qué Dios insistió conmigo? ¿Por qué no simplemente este testado que se quede ahí dirán? Porque Él ya me había elegido según su presciencia. Él sabía que de todas maneras, por testarudo que yo fuera, un día le iba a decir que sí a Jesucristo. Lo mismo pasó con usted. Según esa presciencia, Él ya nos había destinado para ser salvos. Esto no quiere decir que Él sea injusto. Así no se vale. Si Él ya sabe quién es. Pero Él no nos está obligando. Él no nos obligó a nosotros, ni tampoco obligó a los que no le reciben a que no lo hagan. Él pone la salvación delante de todos. Pero como Él es Dios, Él sabe en su presciencia quiénes lo van a recibir, quiénes van a responder ante el plan de salvación, ante el amor de Jesucristo. Pero dice también que hay otro elemento en este proceso de elección y es la santificación. ¿Y qué quiere decir santificación? Es así, es un término más conocido. Se trata del proceso mediante el cual algo que es profano o mundano es pasado y trabajado para convertirse en algo apartado o alguien apartado para la deidad, para Dios nada más. Eso es santificación. Usted y yo fuimos santificados, dice nuestro verso, por el Espíritu, en santificación del Espíritu Santo. Él nos mete a ese proceso de santificación, como cuando están trabajando en aquellas grandes fábricas, se meten acá los productos y pasa por un montón de etapas. Al final sale allá. Y allá ya salió un producto terminado. No fue santificado hasta que salió allá, fue santificado en el momento que fue metido acá. Ahí fuimos santificados. Y estamos quizá a medio proceso, pero hemos sido santificados. Y al final estaremos con el Señor porque fuimos elegidos. Nuestra elección fue realizada en la eternidad, en donde Dios, amados hermanos, debido a su conocimiento anticipado, nos apartó para que fuésemos santificados por el Espíritu Santo, para que permaneciéramos en Cristo hacia la eternidad y hasta la eternidad. Dios es bueno y nos ha elegido para Él, para que estemos en Él y con Él por la eternidad. Dios es maravilloso, Dios le eligió a usted, hermano, cuando nadie pagaba un céntimo por usted, cuando nadie garantizaba que usted iba a llegar a los 30 años. Dios tenía un plan para su vida. Cuando nadie daba un centavo, que llegar a los 60, menos a los 62 y ya próximamente a los 63. Dios dijo, sí, este peloncito todavía me sirve. Con cada uno de nosotros, Dios lo hizo así según su conocimiento anticipado. Qué lindo es saber que fuimos elegidos. Pero miren lo que dice en la segunda parte del versículo: fuimos elegidos con propósito adecuado. Bienvenida mi hermana Noemí, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Y en la segunda parte del versículo dice:
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué fuimos elegidos? Ya no les gustó eso. Aquí con Salón 2, creo que aquí no escuché nada. Dice, hermanos, ¿para qué fuimos elegidos? Para desobedecer. Obedecer. Fuimos elegidos. Cuando un ricachón adopta a un niño pobrecito, en el que sus padres no tenían ni para vestir, y viene alguien que tiene dinero y lo adopta, ¿será solo para que goce los privilegios de una vida abundante? No, para que le obedezca, para que se porte bien, para que haga caso, para que honre el apellido que le están dando. Nosotros fuimos elegidos con propósito adecuado. Esa gloriosa elección de la cual hemos sido objeto en el Señor tiene razones específicas, mis amados hermanos, y en ello también debemos hacer hincapié. En ello nosotros debemos detenernos y ser conscientes que no se trata que, bueno, ya vení, yo ya soy, ahora hago lo que quiera. No, fue elegido y fue elegida para obedecer. Oí un canto de niños que mencionaba esa palabra. Bueno, habían varios, pero había uno que decía, obedeceré. Toda la parte se me queda a mí. Obedeceré. Pero la otra tal vez sí lo saben mejor. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y el tío Juan y no sé qué más. Hablo de obediencia, pero son cantos dirigidos a los niños regularmente. Y a los grandotes, ¿quién nos dice que obedezcamos? La palabra. La Biblia nos dice que fuimos elegidos para obedecer. Y aquí hay un énfasis, hermanos, en la razón de nuestra elección. No fuimos elegidos para mandar. No fuimos elegidos para esto o lo otro. Fuimos elegidos para obedecer. En la obediencia está la bendición. Deuteronomio capítulo 28. ¿Recuerdan más o menos lo que han leído de la Biblia generalmente? ¿De qué habla ese capítulo de Deuteronomio? De la bendición y de la maldición. ¿Y qué le dice Dios al pueblo de Israel? He aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Ustedes eligen. ¿Cómo obtienen la bendición? Obedeciendo. Obedezcan mis mandamientos. Poquitos versículos. Pero si quieren la maldición, aquí está la gran lista de lo que pueden hacer y todo lo malo que puede hacer uno. Bueno, los israelitas en ese tiempo, pero hoy día nosotros. Obedecer es algo fundamental, porque es algo difícil normalmente para los seres humanos. La obediencia, desde que estamos chiquititos, no metan dedo ahí, se que no puede agarrar la electricidad. Ya me dejo, no metan dedo, es como que lo he hecho. Pruebe, sigue. Y ahí va el niño o la niña tratando de meter el dedo. O dígalo, métalo ahí que le va a agarrar. No, va a decir. No estamos tan diseñados para ser obedientes, pero ese es el motivo principal de la elección, en especial porque a veces nuestro contexto en el que hemos vivido o crecido, hermanos, a veces ha sido un contexto de violencia, un contexto de mucho odio, mucho rencor, de mucha amargura, ambientes difíciles en los propios hogares. Yo no sé cómo fue su ambiente familiar desde pequeño, desde pequeña, pero yo recuerdo que desde pequeño mi ambiente familiar era difícil, debido especialmente a el alcoholismo, que era el que proliferaba allá en aquel pueblito. No había mucho más que escoger, pero había cucha, había cerveza, no era tanto el venado especial, sino la indita. Y eso hacía que los hombres se tornaran violentos con sus mujeres y que trataran injustamente a sus hijos. Los ambientes a veces en los que hemos crecido nos hacen volvernos toscos, duros,
fríos, desobedientes, desconfiados. No se deje. No se deje. Usted no se deje. Le dan uno, usted devuelva dos. Más bienaventurados dar que recibir. Ese es nuestro ambiente, mis hermanos. La violencia, no hay nada de sujeción, no hay nada de obediencia. Pero Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos obedientes a sus mandamientos y a su voz, a su palabra, pues, que nosotros le obedezcamos en todo. Pero oiga bien, en todo, hermano, no solo en lo que nos conviene, no solo en lo que nos gusta, en todo. Sí, señor. Si me manda a traer tortillas con doña Juana, voy, porque esa señora sí venga mal. Pero me manda con doña Tiburcia, ay no, ella cómo lo maltrata a uno. No, pero es que las de doña Tiburcia son más grandes y más sabrosas, las tortillas. No, pero con doña Juana, ahí estamos desobedeciendo. Obedecemos solo cuando nos conviene o donde nos gusta. Manda allá con doña Juana, pues, y se va a traer las tortillas, una telita ahí, hechas con máquina. Así somos. Obedecemos solo lo que nos conviene o lo que nos gusta. Pero con todo ese contexto en el que vivimos, Dios nos ha elegido para que nosotros seamos obedientes a su voz, a sus mandamientos, a su palabra. Venir a la iglesia es un signo de obediencia, mis hermanos. Claro, aquí el pastor no pasa lista. Siempre echamos ojo, quién vino, quién no vino, pero en una iglesia pequeña es más fácil, ¿verdad? Y ahí me imagino en una iglesia grandota, pues dan ni cuenta, ¿verdad? Quiénes son sus ovejas o quiénes llegaron, pero aquí sí hace quienes faltan. Fíjate, ese Pero el pastor lo está haciendo, si usted no viene, hermano, ya va a ver. O alguno de los se ha amenazado. Díganlo. Ni los líderes los amenazan. Ay, cuidadito, si no la veo, hermana, ya mañana en el culto. Olvídese la refacción el otro sábado. Todos van a tener refacción menos usted. No, nadie nos obliga. Pero Dios quiere que le obedezcamos voluntariamente porque fuimos elegidos para obedecer. Venir entonces con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y yo digo, hermano, no tiene nada de malo que usted en la tarde quiera ir a echarse su tardecita en las Américas, ahí en la, ¿cómo se llama? La Plaza Berlín. Ahora que las luces de anoche, no sé qué más, fueron a ver las luces de la Berlín, ¿no? Sí, qué tan bonito. Yo no sabía hasta si lo hubiera ido. Pero la cuestión es de que podemos, pero primero busquemos al Señor. Porque este es el día del Señor, el domingo es el día del Señor. Por eso a mí me da miedo faltar un domingo. Yo tengo unos líderes tan preciosos, hermano, que me han dicho, hermano, cuando usted quiera irse a dar sus vacaciones, su descanso, váyase, no tenga pena. Nosotros detenemos ahí la peña, nosotros desarrollamos. Qué bonito así, hermano. Aún así un poco con pena. Y yo no sé si hemos faltado un domingo este año, pero alguna vez lo habremos hecho. Más cuando estaba el hermano pastor, y yo solo era copastor, como que uno no se sentía tan responsable, entonces estábamos por allá. Y ya era sábado que teníamos que regresarnos para estar el domingo. Pero no sé por qué nos querían tanto allá, o porque nos terminaban toda la comida en las casas. Y nos decían, quédense otro su día, hombre, mire cómo cuesta venir. Y nos, tan rápido que se van a ir, quédense otro día. Y nos empezaban a insistir y a tentar, ¿verdad?, de que nos quedaran. Y venía yo a agarrar el teléfono. En ese tiempo no había celular, el teléfono público. Hermano Memito, fíjese que aquí la familia dice que esto. ¿Y qué me decía hermano Memito? Tan lindo también. Quédese, hermano, no tenga pena, quédese, aquí estamos nosotros, no se preocupe. Y algunos de ustedes, yo les he dicho, hermanos, todos tenemos derecho a faltar de repente en nuestro domingo. Pero que se note que obedecemos al Señor, que normalmente somos obedientes, que colaboramos, que estamos... Pero todos tenemos derecho a un día.
En los achela va, hermana, a comerse la pan. O irnos a Guazacatán, qué sé yo. A donde usted quiera o donde usted vaya. Pero recordemos, hermanos, que en nuestro corazón debe prevalecer la obediencia al Señor. En donde nosotros dejemos la rebeldía. No, que me importa mi pastor que se quede y yo me voy, que me voy. Y así dice 3 domingos al mes. Ahí ya cambia la cosa, hermano. Entonces, nosotros debemos pasar a ser personas sumisas, mansos. Pero ya sé que dijeron, ya lo soy. Pero ¿qué dice la Biblia de Moisés? Después de hacer un brincón, karateca y kung fu y no sé qué, y mató a un egipcio que se le fue la mano en el toque que le dio. Después dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y la obediencia nos hace mansos a nosotros, hermanos. La obediencia nos hace sumisos, personas obedientes realmente, especialmente a nuestro Dios. Pero aquí hay otro elemento también en esta segunda parte del verso 2, porque habla de haber sido rociados y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué es eso de ser rociados, hermano? Eso parecía un enemigo de texto, ya el sacerdote tiene su brochita, ¿no? Y tiene un recipiente en que moja por el agua del limón y las se rociaban. Se rociaban, ¿eh? Yo vi un video una vez que se equivocó el sacerdote y en vez de meter la brochita al micrófono, se dice, pero rociado no quiere decir necesariamente eso, hermanos. El contexto de la palabra rociado aquí es bautismo, es inmersión para salvación. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos roció, nos ha rociado con la sangre preciosa de Jesucristo, por medio de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Nos roció con su salvación, nos alcanzó con su salvación. Eso es lo que está diciendo aquí. En esa elección, en esa presencia, Él ya nos había rociado con la sangre preciosa de Cristo que iba a ser derramada después en la cruz del Calvario. Así que cuando hablamos de rociar, aquí, hermanos, tratemos de no equivocarnos. No se trata de algún acto místico de estar rociando con la sangre de Cristo y tomarlo como un amuleto. No basta ir ahí, lo voy a rociar con la sangre de Cristo, hermanos, si les empieza a tirar sangre de algún animal. No, hermanos, hoy en día se ven muchas cosas en la iglesia o en las que pretenden ser iglesias de Jesucristo. Nuestra vida, hermanos, está rociada con la sangre de Cristo, y ese rociamiento ocurrió una vez y para siempre. Desde que usted le dijo sí a Cristo, usted fue rociada con la sangre de Cristo. No hay necesidad de estar echando más cada poco, no. Y tampoco hacer malas interpretaciones de la Escritura, porque hay una expresión, a mí se me vino esa a la mente cuando eventualmente estamos ante un peligro. ¿Qué dice usted? ¿Qué expresa cuando está ante un peligro? Hay una frasecita que incluso yo la he dicho algunas veces. Bueno, esa es una, la sangre de Cristo tiene poder. Pero después decimos, me cubro con la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo fuera la capa de Spider-Man o de Superman. No, el poder, y sí hay poder en la sangre de Cristo, pero el poder de la sangre de Cristo es para salvación, no para protección. Para protección hay otros elementos de los que la Biblia nos enseña a nosotros, y por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese misticismo de estar revolviendo las cosas. Si fuimos rociados fue para salvación, y no es un acto que se esté repitiendo continuamente. Fue un solo acto en la vida de cada uno de nosotros en el que fuimos salvos y fuimos santificados para esa
obediencia al Señor y es preservada hasta la eternidad. Eso no significa, lo que acabo de decir, que nosotros no seamos protegidos por el Señor. Hay otras instancias en la Biblia a las que apelar. A mí me gusta mucho apelar, por ejemplo, a aquel versículo que dice en el Salmo, creo que es 37 o 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Ahí protección. Pero aquí estamos hablando de salvación. Pero esto es maravilloso, que esto lo determinó el Señor desde la eternidad, en base a su presencia. Para hermano Carlitos, que quizás sea uno de los más recientes en cuanto a conversión dentro de nuestra iglesia, o para cualquiera de nosotros que ya tenemos un tiempo de estar en la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, esto es maravilloso. Para eso fuimos elegidos, para ser obedientes. Y luego entonces nuestro versículo corona estas grandes verdades con una expresión también muy preciosa. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Recuerden que es un saludo que el apóstol Pedro está poniendo en su epístola. Por eso se llama epístola universal, porque les decía que es dirigida a los gentiles que estaban dispersos, creyentes gentiles que estaban dispersos en diferentes partes del mundo, que habían sido expatriados. Por eso se le denomina epístola universal, en tanto que las otras son epístola de Pablo a los corintios, epístola de Pablo a los romanos, y así sucesivamente. Aquí es universal porque es una epístola general. Y en ese saludo entonces él lo cierra con esta expresión, un deseo seguramente de su corazón, pero que no deja de ser un deseo intenso en el corazón de Dios, que la gracia y paz no son un ambiente correcto a nosotros. Para nosotros poder entender que hemos sido llamados, que hemos sido elegidos para obedecer, debemos saber que la gracia y la paz son el mejor ambiente, el ambiente correcto, el escenario adecuado o el ambiente más excelente para nosotros vivir esa elección. Es la gracia de Dios y la paz que provoca la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es que también tenemos que reconocer que a pesar de que muchos ya recibieron a Cristo, resulta que en sus hogares todavía se escuchan muchos temas violentos, muchas frases altisonantes. Una expresión, una palabra o frase altisonante, por si usted tiene duda, es aquella que suena fuerte. O sea, estamos hablando de gritos. Incluso estamos hablando de palabras obscenas, que yo noto que la gente cuando alaba al Señor, aquí por ejemplo tengo que preguntar 2 veces: ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Y no han cenado. Pero el que dice malas palabras, las dice fuerte. Ay, no sé por qué será eso. Y por eso son palabras altisonantes. Suenan fuerte y suenan pesado, suenan mal. ¿Cómo es en su hogar el ambiente? ¿Cómo es en nuestro hogar el ambiente? ¿Habrá gracia y paz de Dios en nuestros hogares, hermano? Yo digo, tal vez exagero un poco si quiere usted, pero para mí que cada hogar cristiano debería ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Así nos vamos preparando, entrenando, practicando para cuando estemos allá con el Señor. Vivimos un poco de esa paz, esa gracia que solo Dios da. Pero muchos cristianos siguen en ambientes enfermizos, maleados, infectados por el odio, por el rencor, por las malas acciones, las mentiras y, como dije, palabras altisonantes y muchos otros escenarios, hermanos. Nuestro escenario es la gracia divina, la gracia de Dios. Bendecirnos. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios precisamente que debemos dirigirnos unos a otros con bendiciones, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. ¡Qué bonito! Ahora imagínese usted
que en su hogar hay un remanso de paz por la gracia de Dios, todo es bonito. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre hay desacuerdos, pero se resuelven en paz de Dios, con inteligencia, con sabiduría. Y luego venimos todos a reunirnos acá. ¿Se imagina qué escenario más poderoso de paz de Dios? Y en la paz de Dios también se desata el poder de Dios. En la paz y en la gracia divina, ahí está el poder de Dios. Así que muchos estamos viviendo problemas, conflictos y esa ausencia de paz, pero contamos con la presencia siempre de nuestro Dios. Por eso, y por medio de su Espíritu Santo, quien está morando en nosotros, debemos permanecer en esa armonía y en esa obediencia al Señor. Seamos conscientes todo el tiempo, hermanos, que somos hijos de Dios y que fuimos elegidos para obedecer. Que no se le olvide, que no se le olvide, mi amado hermano, mi amada hermana. Mejor dicho, que no se nos olvide, también yo, que no se me olvide. Porque es fácil olvidar las cosas. Y estoy seguro, el otro domingo preguntamos de qué se habló el domingo pasado. Ya no lo recordamos. Pero si lo ponemos en práctica, es más fácil que lo recordamos. Sí, por eso es que ahora estoy más obedientito. Por eso es que ahora no he gritado a mi esposa, no le he gritado a mis hijos, no le he gritado a mi mamá. Porque hay hijos que a veces le contestan a su mamá con clama el papá o el esposo. Y hay madres y habemos padres que a veces le gritamos a nuestros hijos como que no fueran nuestros hijos. Así que, mis amados hermanos, nuestra elección es para aprender obediencia, a pesar de los padecimientos. Fuimos llamados para obedecer, para ser personas que en la elección divina obedecemos y somos santificados por el Espíritu Santo. También vivir en el ambiente de la gracia y de la paz provenientes del Señor. Yo les invito a que cada uno examinemos nuestro camino. Como dice allá creo que es en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. A veces nuestros caminos pueden estar torciéndose, a veces nuestros caminos pueden estar saliéndose de la obediencia al Señor, y entonces debemos recordar que fuimos elegidos para obedecer. Yo quiero invitarle que ahí, como está sentadito con sus ojos cerrados,